Hay llantos que rompen el silencio de la noche, y hay llantos que rompen el alma. El llanto de Santiago Ortega era del segundo tipo, un sonido que no debería salir de un niño de 6 años, un grito de dolor tan profundo que los doctores no podían explicarlo, los medicamentos no podían calmarlo, y el dinero, todo el dinero del mundo, no podía detenerlo. Pero una mesera de un barrio pobre vería lo que nadie más podía ver, y lo que descubriría bajo el cabello de ese niño desataría secretos tan oscuros que cambiarían vidas para siempre. Porque a veces el mal se esconde donde menos lo esperas, y a veces la salvación viene de manos callosas que sirven comida. Rafael Ortega había construido un imperio. A sus 58 años, era dueño de la tercera compañía petrolera más grande de México. Su nombre aparecía en Forbes. Sus decisiones movían mercados. Sus palabras tenían peso en Palacio Nacional. Pero nada de eso importaba cuando su hijo lloraba. Eran las 3 de la madrugada cuando los gritos comenzaron de nuevo. Rafael se levantó de la cama. Solo había estado acostado, no durmiendo, y caminó por el pasillo de mármol de su mansión en Las Lomas. El sonido venía de la habitación de Santiago, como siempre. Abrió la puerta suavemente. Su hijo estaba sentado en su cama de diseñador italiano, rodeado de juguetes que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Lágrimas corrían por sus mejillas redondas. Sus manitas apretaban las sábanas de seda. Papá, sollozó cuando vio a Rafael. Me duele mucho. Ya sé, mi amor, ya sé. Rafael se sentó junto a él, tomándolo en sus brazos. El niño era pequeño para sus 6 años, demasiado delgado, como si el dolor lo estuviera consumiendo desde adentro. ¿Dónde te duele? Santiago tocó su cabeza. Aquí, como agujas, como si algo me estuviera picando todo el tiempo. Era siempre la misma respuesta. Siempre la cabeza. Y los doctores, 15 especialistas diferentes, los mejores de México y Estados Unidos, no encontraban nada. Resonancias magnéticas, normales. Tomografías, normales. Análisis de sangre, normales. Es psicológico, había dicho el último psiquiatra infantil, un hombre con acento de Harvard que cobraba $500 la hora. Trauma emocional manifestándose como dolor físico. Necesita terapia, no medicina. Pero ningún diagnóstico podía explicar lo que realmente estaba sucediendo dentro de ese pequeño cuerpo. Pero Rafael sabía que era más que eso. Podía verlo en los ojos de su hijo. Este no era berrinche de niño mimado, era agonía real. Vamos a hacer algo especial mañana, dijo Rafael, meciendo a Santiago gentilmente. Vamos a ir a el Palacio Imperial, tu restaurante favorito. ¿Te acuerdas de la mesera linda que siempre te trae helado extra? Por primera vez, algo parecido a una sonrisa tocó el rostro de Santiago. ¿Lupita? Sí, Lupita. Estoy seguro de que le encantará verte. Santiago se acurrucó contra el pecho de su padre. Poco a poco, el llanto se calmó hasta convertirse en hipidos suaves. Eventualmente, el niño se durmió, su respiración finalmente tranquila. Rafael lo acostó con cuidado, besó su frente y salió del cuarto. En el pasillo, su esposa Inés estaba parada con bata de seda, sus brazos cruzados. Incluso a las 3 de la mañana, su maquillaje era perfecto. Su cabello rubio platinado estaba peinado. A sus 45 años, se veía 10 años menor, gracias a cirujanos caros. Otra vez, dijo con voz plana, sin emoción. Sí, otra vez. Rafael, esto no puede seguir. El niño necesita disciplina, no que lo consientas cada vez que llora. No está llorando por capricho, Inés. Tiene dolor real. Los doctores dicen que no. Inés se acercó bajando la voz. Creo que está actuando, buscando atención.
desde que esa mujer se fue. No menciones a Marisol, interrumpió Rafael, su voz endureciéndose. ¿Por qué no? Era su nana. Se encariñó demasiado con ella, y cuando desapareció tan repentinamente, lo traumó. Es obvio. Rafael apretó su mandíbula. Marisol. La joven de 22 años que había cuidado a Santiago durante sus primeros años. Dulce, amable. Y un día, simplemente se fue, sin despedirse, sin explicación. Solo una nota diciendo que volvía a su pueblo. Había sido hace 2 años, y poco después, el llanto de Santiago comenzó. ¿Y si la desaparición de Marisol y el dolor del niño estaban conectados de formas inimaginables? Ve a dormir, Inés, dijo Rafael, cansado de repente, cansado de todo. Voy a tomar un sedante, respondió ella, dándose la vuelta. Y deberías hacer lo mismo. Tienes junta con los accionistas a las 9. La observó alejarse, sus tacones haciendo eco en el mármol, incluso a las 3 de la madrugada. Había amado a esa mujer una vez, hacía mucho tiempo, antes de que el matrimonio se convirtiera en transacción de negocios, antes de descubrir que ella no podía darle hijos. Santiago no era hijo de Inés, era de Marisol. No muchos sabían esa verdad. Rafael había pagado bien por el silencio. Había sido error. Noche de demasiado tequila y soledad mientras Inés estaba en uno de sus viajes a París. Marisol había estado ahí. Y una cosa llevó a otra. Cuando se enteró del embarazo, le ofreció dinero. Mucho dinero. Pero Marisol quiso quedarse con el bebé. Entonces, Rafael hizo un trato. Ella tendría al niño, pero legalmente sería hijo de Rafael e Inés. Marisol podría quedarse como nana, estar cerca de su hijo, pero nunca revelar la verdad. Marisol había aceptado. ¿Qué otra opción tenía? Era muchacha de pueblo sin educación ni recursos. Durante 2 años funcionó. Santiago creció amando a su nana, sin saber que era su madre. E Inés. Inés había aceptado al niño como suyo, por imagen, por mantener las apariencias. Y entonces Marisol desapareció. Rafael había buscado, había contratado investigadores, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Y eventualmente tuvo que dejar de buscar, por Santiago, por estabilidad. Pero ahora, mirando la puerta cerrada del cuarto de su hijo, Rafael se preguntó si había cometido error terrible al dejar ir el pasado tan fácilmente. El Palacio Imperial era exactamente lo que su nombre prometía. Un palacio para los ricos de Ciudad de México. Ubicado en Polanco, el restaurante ocupaba mansión colonial restaurada con jardines que parecían sacados de Versalles. Reservaciones se hacían con 3 meses de anticipación. La cuenta promedio era de 5,000 pesos por persona. Rafael tenía mesa permanente. Mesa 1. La mejor ubicación, junto a la fuente de cantera rosa. Ese sábado por la tarde, llegó con Santiago de la mano. El niño llevaba su mejor ropa, pantalones de vestir, camisa blanca, saco azul marino, pero sus ojos todavía estaban hinchados de llorar esa mañana. Señor Ortega, saludó el maître con reverencia exagerada. Qué placer tenerlo con nosotros. Su mesa está lista. Mientras caminaban hacia la mesa 1, Rafael notó las miradas, los otros comensales reconociéndolo, susurrando, siempre susurrando. Ese es Rafael Ortega. ¿El petrolero? ¿Has visto su casa en las lomas? Parece hotel. Santiago apretó la mano de su padre con más fuerza, y entonces apareció ella. Lo que estaba por descubrir cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Lupita Flores tenía 24 años, pero se movía con confianza de alguien mayor. No era particularmente alta, quizás 1,60 m, pero tenía presencia. Cabello negro largo recogido en cola de caballo profesional. Ojos oscuros que prestaban atención real cuando hablabas.
y sonrisa que era genuina, no la sonrisa falsa que la mayoría del personal de servicio había perfeccionado. Llevaba el uniforme estándar del restaurante, blusa blanca, chaleco negro, falda hasta la rodilla, pero de alguna manera lo hacía parecer digno en lugar de servil. Santiago. Su cara se iluminó cuando vio al niño. Mi cliente favorito está aquí. Por primera vez ese día, Santiago sonrió. Realmente sonrió. Hola, Lupita. Mira qué guapo vienes hoy, como todo un caballero. Se arrodilló para estar a su nivel. ¿Qué vas a ordenar hoy? ¿Lo de siempre? Santiago asintió, tímidamente. Perfecta elección. Y ya sé que vas a querer helado de postre. El de chocolate con chispas, ¿verdad? Otro asentimiento. Lupita se levantó, dirigiéndose a Rafael. Señor Ortega, un placer verlo de nuevo. El placer es mío, Lupita. Rafael había notado algo en los últimos meses. La forma en que Santiago se transformaba cuando Lupita estaba cerca. Cómo dejaba de tocarse la cabeza. Cómo el dolor parecía menos. ¿Lo de siempre para usted también? Por favor. Lupita se fue a tomar la orden, y Santiago la siguió con la mirada. «Te cae bien, ¿verdad?», preguntó Rafael. «Es linda», dijo Santiago simplemente. «No me mira raro como los otros». El comentario le dolió a Rafael más de lo que esperaba. Su hijo, de 6 años, ya había notado cómo la gente lo miraba. Con lástima, con curiosidad morbosa, como fenómeno de circo. Pero Lupita lo miraba diferente. Lo miraba como niño. La comida llegó perfectamente preparada. Santiago picoteó su pollo, comiendo más de lo que había comido en casa en días. Rafael observaba, agradecido. Lupita pasaba cada cierto tiempo, no de manera invasiva, solo verificando, trayendo más agua, preguntando si todo estaba bien. Y cada vez, Santiago se animaba un poco más. Entonces sucedió. A mitad de la comida, Santiago empezó a frotarse la cabeza, suavemente al principio, luego con más urgencia. «¿Qué pasa, hijo?» «Me duele de nuevo», susurró Santiago, lágrimas formándose. «Papá, duele mucho». Rafael sintió pánico familiar. Aquí no. No frente a todas estas personas. Lupita apareció instantáneamente, como si tuviera radar para el dolor. «¿Estás bien, campeón?» «Le duele la cabeza», explicó Rafael, sintiéndose inútil. Sin pedir permiso, sin dudarlo, Lupita se arrodilló junto a Santiago. «¿Puedo?», preguntó suavemente, señalando su cabeza. Santiago asintió, lágrimas rodando ahora. Lupita puso sus manos gentilmente en la cabeza del niño. Rafael esperaba que fuera gesto de consuelo, palmaditas, palabras suaves. Pero ella hizo algo diferente. Sus dedos se movieron cuidadosamente a través del cabello de Santiago, palpando, explorando. Su expresión cambió. Lo que sus dedos encontraron haría que todo tuviera sentido de la forma más terrorífica. «Señor Ortega», dijo, su voz tensa, «¿puedo hablar con usted en privado?» «¿Qué pasa?» «Por favor, es importante». Rafael miró a su hijo, luego a Lupita. Algo en sus ojos lo alarmó. «Santiago, quédate aquí un momento. Ya regreso». Se alejaron de la mesa, hacia rincón discreto cerca de la cocina. «¿Qué sucede?», preguntó Rafael. Lupita dudó, escogiendo sus palabras cuidadosamente. «Señor Ortega, no sé cómo decir esto, pero cuando toqué la cabeza de Santiago, sentí algo. Bultos, pequeños, como, no sé, como si hubiera algo bajo su cuero cabelludo. Los doctores han revisado. ¿Revisaron con las manos? ¿Realmente palparon su cabeza completa?» Rafael se quedó callado. Las resonancias, las tomografías, sí. ¿Pero alguien realmente revisando físicamente cada centímetro de su cabeza? No podía recordar. «Hay más», continuó Lupita, mordiéndose el labio. «Los bultos no se sienten naturales,
Se sienten como metal, pequeños pedazos de metal. El mundo de Rafael se detuvo. ¿Qué? Sé que suena loco, y tal vez me equivoque, pero trabajo doble turno en este restaurante para pagar la universidad. Estudio enfermería, y lo que siento en la cabeza de ese niño no es normal. Rafael la miró, realmente la miró, por primera vez. No como mesera, como persona, como alguien que tal vez, solo tal vez, había visto algo que 15 doctores caros habían pasado por alto. Si esta misteriosa y desgarradora historia te ha conmovido profundamente, tienes que seguir leyendo. Porque los trozos de metal que Lupita siente en la cabeza de ese niño pequeño son solo el principio. El verdadero terror comenzará cuando se descubra quién le ha hecho esto a ese inocente niño. Y cuando los secretos más oscuros de la familia salgan a la luz, se revelará una verdad para la que nadie está preparado. No te pierdas el impactante final de esta historia. No olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al video. Tu apoyo es lo que más nos motiva. ¿Estarías dispuesta a revisarlo más cuidadosamente? Ahora mismo, aquí. Por supuesto. Regresaron a la mesa. Santiago seguía frotándose la cabeza, sollozando suavemente. Santiago, dijo Rafael, arrodillándose. Lupita va a revisar tu cabeza. ¿Está bien? Va a tocar donde te duele, pero va a ser muy gentil. El niño miró a Lupita con ojos llenos de lágrimas. ¿Me va a doler más? Voy a tener mucho cuidado, prometió ella. Si duele mucho, me detienes. ¿Trato? Trato. Lupita se sentó en la silla junto a Santiago. Lentamente, metódicamente, comenzó a pasar sus dedos a través de su cabello, presionando suavemente, sintiendo. Rafael observaba su cara, la concentración, y luego el horror. Dios mío, susurró. ¿Qué? ¿Cómo era posible que 15 especialistas hubieran fallado donde una estudiante de enfermería triunfó? Aquí, y aquí, y... Sus dedos se movieron a otro lugar. Aquí también. Señor Ortega, hay al menos 5, no, 6 bultos, pequeños, duros. Definitivamente no son naturales. La mente de Rafael corría. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Necesitamos ir al hospital, dijo, su voz temblando. Ahora. Papá, ¿qué pasa? Santiago estaba asustado ahora, sintiendo el pánico de su padre. Todo va a estar bien, hijo. Vamos a descubrir por qué te duele, y vamos a arreglarlo. Rafael sacó su billetera, tirando 3,000 pesos en la mesa. Lupita, ¿puedes venir con nosotros? Por favor. Ella parpadeó, sorprendida. Yo... estoy trabajando. Le pagaré al restaurante por tu turno completo, más el doble. Pero necesito que vengas. Santiago confía en ti. Lupita miró al niño, a ese pequeño de 6 años con ojos asustados y dolor que nadie había podido explicar. Déjame hablar con mi gerente, dijo. 10 minutos después, estaban en el Mercedes de Rafael, conduciendo hacia el Hospital Ángeles. Santiago iba en el asiento trasero con Lupita, su mano pequeña aferrada a la de ella. Y en la cabeza de Rafael, una pregunta se repetía una y otra vez. Si había metal en la cabeza de su hijo, ¿cómo había llegado ahí? Y más aterrador aún, ¿quién lo había puesto? Mientras el coche aceleraba por Paseo de la Reforma, ninguno de ellos podía imaginar las respuestas que estaban a punto de descubrir. Las respuestas incluirían traición, muerte y secretos tan oscuros que sacudirían los cimientos de la familia Ortega. Pero por primera vez en 2 años había esperanza, porque un mesero de un barrio pobre había visto lo que nadie más había visto. Había tocado lo que nadie se dignaba tocar, y estaba a punto de salvar la vida de un niño al que el mundo había olvidado ayudar. El Hospital Ángeles del Pedregal era donde los ricos iban cuando estaban enfermos,
pisos de mármol, arte en las paredes, habitaciones que parecían suites de hotel 5 estrellas, y doctores que cobraban como si estuvieran vendiendo órganos en lugar de tratándolos. Rafael Ortega conocía bien este lugar. Había traído a Santiago aquí 6 veces en los últimos 2 años. Diferentes especialistas. Mismas respuestas frustrantes. Pero esta vez era diferente. Necesito ver al doctor Méndez, dijo Rafael al llegar a recepción, su voz dejando claro que no aceptaría un no. Ahora, la recepcionista, una mujer joven con demasiado maquillaje, parpadeó ante su tono. ¿Tiene cita, señor? Soy Rafael Ortega. No necesito cita. Reconocimiento instantáneo cruzó su cara. Por supuesto, señor Ortega. Déjeme llamarlo inmediatamente. Mientras esperaban en la sala VIP, porque por supuesto había una sala VIP, Lupita se sentó con Santiago en su regazo. El niño temblaba, sus dedos aferrándose a la blusa de ella. Tengo miedo, susurró. Yo también tenía miedo la primera vez que fui al hospital, dijo Lupita suavemente. ¿Sabes qué hice? Santiago negó con la cabeza. Conté cosas buenas, una cosa buena por cada cosa que me asustaba. Sonrió. ¿Quieres intentar? Ok. Bueno, tienes un papá que te ama mucho. Eso es uno. Voy a comer helado después, agregó Santiago, su voz todavía temblorosa, pero tratando de ser valiente. 2. Excelente. Yo te voy a acompañar todo el tiempo. 3. No voy a llorar más cuando me arreglen. La voz del niño se quebró en la última palabra, y Lupita sintió lágrimas picando sus propios ojos. Este niño, este bebé, había sufrido tanto, y nadie había sabido por qué. Rafael observaba la interacción desde el otro lado de la sala, su teléfono en la mano, pero ignorando las 20 llamadas perdidas de su oficina. Nada importaba excepto esto, excepto su hijo. Señor Ortega, el doctor Méndez apareció, un hombre de 60 años con lentes y bata blanca impecable. Me dijeron que es emergencia. Lo es. Rafael se puso de pie. Mi hijo necesita radiografías de su cabeza. Ahora. Ya hemos hecho múltiples estudios. No como este. Rafael caminó hacia Santiago, poniendo su mano en el hombro del niño. Hay algo en su cuero cabelludo. Objetos extraños. Necesito saber qué son y cómo llegaron ahí. El doctor Méndez frunció el ceño. Objetos extraños. ¿Quién determinó eso? Todos miraron a Lupita. Ella se levantó, todavía sosteniendo a Santiago. Yo. Lo sentí cuando lo revisé. El doctor la miró de arriba abajo, notando su uniforme de mesera. ¿Y usted es? Estudiante de enfermería, respondió Lupita, levantando su barbilla. Segundo año. Y sé la diferencia entre tejido normal y objetos extraños. Pero lo que estaban por descubrir haría que todo el dinero del mundo pareciera inútil. Doctor, interrumpió Rafael antes de que pudiera responder. No me importa quién lo descubrió. Necesito que lo revise. Ahora. Pagaré lo que sea necesario. El dinero siempre hablaba. 5 minutos después, Santiago estaba en sala de radiología. La máquina de rayos X era monstruosa, grande y ruidosa. Santiago se aferró a la mano de Lupita hasta que tuvieron que separarlos para el procedimiento. Estaré justo del otro lado de ese vidrio, prometió ella, señalando la ventana de observación. Viéndote todo el tiempo. ¿Puedes ser valiente por 2 minutos? Santiago asintió, limpiándose las lágrimas. Las imágenes aparecieron en la pantalla minutos después. Rafael, Lupita y el doctor Méndez las observaban desde la sala de control. Y ahí estaba. Pequeños puntos blancos. 6 de ellos, distribuidos a través del cuero cabelludo de Santiago. Claramente metálicos. Claramente no naturales. Dios santo, murmuró el doctor Méndez. ¿Son alfileres?
Rafael se acercó a la pantalla. ¿Alfileres? ¿O agujas, pequeñas, insertadas directamente en el cuero cabelludo? El doctor amplió una de las imágenes. Mire la profundidad. Están clavadas hasta el cráneo. No penetran completamente, pero lo suficiente para causar dolor constante. La sala se quedó en silencio absoluto. Lupita habló primero, su voz apenas un susurro. ¿Quién le haría eso a un niño? La pregunta quedó flotando en el aire como humo tóxico. Rafael sintió que sus piernas se debilitaban. Tuvo que apoyarse contra la pared. Su hijo, su bebé. Alguien había estado torturándolo, deliberadamente. Durante quién sabe cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo han estado ahí? Preguntó, su voz sonando extraña incluso para él mismo. El doctor Méndez estudió las imágenes. Difícil decir con certeza, pero basándome en la ligera inflamación del tejido circundante, meses, posiblemente más de un año. Y la respuesta a quien lo hizo estaba mucho más cerca de lo que Rafael quería admitir. Un año. Santiago había estado llorando de dolor durante 2 años, lo cual significaba que quien hizo esto comenzó cuando tenía 4 años. Necesito sacarlas, dijo Rafael. Ahora mismo. Es procedimiento menor. Anestesia local. 30 minutos máximo. El doctor hizo una pausa. Señor Ortega, esto no fue accidente. Esto fue intencional. Voy a tener que reportarlo a las autoridades. Haga lo que tenga que hacer. Pero primero, saque esas malditas cosas de la cabeza de mi hijo. Santiago fue un soldado durante el procedimiento. Lupita se quedó con él todo el tiempo, sosteniendo su mano, cantándole canciones suaves en español mientras el doctor trabajaba. Una por una, las agujas fueron extraídas, pequeñas, delgadas, agujas de coser ordinarias, el tipo que cualquiera podía comprar en cualquier mercado, el tipo que alguien en su propia casa podría tener. Cuando terminó, el doctor Méndez le mostró a Rafael las agujas en una bandeja médica. 6 pedazos pequeños de metal que habían causado 2 años de agonía. ¿Quién tuvo acceso regular a su hijo?, preguntó el doctor. ¿Quién podría haber hecho esto sin ser notado? Rafael pensó. Su personal de casa, la cocinera, María, que había trabajado para él durante 15 años, el chofer, Roberto, el jardinero que solo venía 2 veces por semana, el guardia de seguridad, y luego estaba Inés, su esposa, la mujer con quien se había casado hace 10 años, la mujer que había aceptado criar a Santiago como suyo propio, la mujer que nunca había mostrado verdadero afecto por el niño. No lo sé, mintió Rafael, porque la verdad, la sospecha terrible formándose en su mente, era demasiado horrible para decir en voz alta. La policía va a querer hacer preguntas, advirtió el doctor. Lo sé. Santiago fue dado de alta 3 horas después con vendajes pequeños en su cabeza donde las agujas habían sido removidas. Le dieron antibióticos para prevenir infección y analgésicos para el dolor residual. Pero lo más notable era su cara. Por primera vez en 2 años no estaba llorando. Sus ojos, aunque cansados, estaban claros. Y cuando Lupita le preguntó cómo se sentía, respondió con algo que hizo que a Rafael casi se le rompiera el corazón. Me siento normal. En el estacionamiento del hospital, Rafael se volvió hacia Lupita. No sé cómo agradecerte. No tiene que agradecerme nada, señor Ortega. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Pero nadie más lo hizo. 15 doctores. Y ninguno se molestó en realmente tocar a mi hijo. Rafael sacó su billetera. Por favor, déjame compensarte. Por tu tiempo. Por... No. Lupita levantó su mano. No quiero dinero. Solo quiero que Santiago esté bien. Rafael la estudió.
Esta joven de barrio pobre que estudiaba enfermería mientras trabajaba doble turno en restaurante de lujo, que había visto a su hijo no como el heredero de una fortuna, sino como un niño que sufría. Al menos déjame llevarte a tu casa. Tomo el metro. Insisto. El trayecto a Colonia Doctores fue silencioso. Santiago se había quedado dormido en el asiento trasero, su cabeza recostada en el regazo de Lupita. Ella acariciaba su cabello suavemente, cuidando de no tocar los vendajes. Cuando llegaron a la dirección que Lupita dio, Rafael miró por la ventana. Era mundo completamente diferente al suyo. Calles estrechas, edificios deteriorados, grafiti en las paredes, pero también había vida. Vendedores ambulantes, niños jugando fútbol, familias sentadas en las banquetas charlando. Gracias por traerme, dijo Lupita, abriendo la puerta. Lupita, espera. Rafael sacó una tarjeta de su bolsillo. Este es mi número personal. Si necesitas algo, o si recuerdas algo más sobre Santiago, cualquier cosa, llámame. Ella tomó la tarjeta, asintiendo. Cuídelo bien, señor Ortega. Es un niño especial. Lo sé. Mientras conducía de regreso a las lomas con su hijo dormido, Rafael pensó en lo que tenía que hacer ahora. La policía vendría. Harían preguntas. Investigarían. Y él tendría que confrontar la posibilidad de que alguien en su propia casa, alguien que veía a Santiago todos los días, había estado torturándolo metódicamente. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Llegaron a la mansión a las 9 de la noche. Las luces estaban encendidas en todas las ventanas. El lugar brillaba como palacio, irónico considerando la oscuridad que Rafael sospechaba que se escondía dentro. Esteban, el mayordomo que había trabajado para la familia durante 20 años, abrió la puerta. Señor Ortega, estábamos preocupados. La señora ha estado... ¿Dónde está? En la sala, esperándolo. Rafael cargó a Santiago con cuidado para no despertarlo. Llévalo a su cuarto y quédate con él. No dejes que nadie entre. Nadie. ¿Entendido? Esteban miró los vendajes en la cabeza de Santiago, su expresión oscureciéndose. ¿Qué pasó? Después te explico. Por favor, solo cuídalo. Rafael entregó a su hijo al mayordomo y caminó hacia la sala. Sus pasos resonaban en el mármol. Cada paso lo acercaba a una confrontación que no quería tener, pero que no podía evitar. Inés estaba sentada en el sofá de cuero blanco, una copa de vino en su mano. Llevaba vestido de cóctel azul, aunque no tenían planes de salir. Su cabello estaba perfectamente arreglado. Sus uñas recién hechas brillaban. Se veía como siempre, inmaculada, fría, perfecta. Finalmente llegas, dijo sin mirarlo. Tu secretaria llamó 6 veces. Tienes junta importante mañana que... ¿Dónde estuviste esta tarde? Interrumpió Rafael. Inés levantó la vista, sorprendida por su tono. ¿Disculpa? Esta tarde, entre las 2 y las 6. ¿Dónde estuviste? En el spa, como todos los sábados. ¿Por qué? ¿Alguien puede confirmarlo? Inés dejó su copa con un golpe. ¿Qué demonios está pasando, Rafael? ¿Por qué me estás interrogando? Encontramos algo en la cabeza de Santiago. ¿Qué encontraron? Agujas. 6 agujas de coser, clavadas en su cuero cabelludo. Lo que vino después revelaría un monstruo que Rafael había compartido cama durante años. El rostro de Inés no cambió. Ni un parpadeo. Ni una expresión de shock o horror. Solo nada. Y esa falta de reacción le dijo a Rafael todo lo que necesitaba saber. Dios mío, susurró. Fuiste tú. No sé de qué hablas. Fuiste tú. La voz de Rafael subió. 2 años de frustración y dolor explotando. Has estado torturando a mi hijo durante meses. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo tan enfermo? Inés se puso de pie lentamente. Su rostro finalmente mostró emoción.
Pero no era culpa, era rabia fría. Ese niño, dijo con voz venenosa, no es tu hijo, es hijo de esa puta que trajiste a nuestra casa. ¿Pensaste que no sabría? ¿Pensaste que era tan estúpida? Sabías desde el principio que... Por supuesto que sabía, gritó Inés. Todos sabían. Todo el personal susurraba. Marisol con su pancita creciendo. Tú actuando como si fuera normal. Y luego me pediste que fingiera que era mío, que criara al bastardo de otra mujer como si fuera mi propio hijo. Aceptaste el trato. Te pagué. Me compraste. Como compras todo. Pero no puedes comprar lo que realmente quería. Lágrimas, reales, amargas, corrieron por sus mejillas. Yo quería un hijo verdadero, pero mi cuerpo está roto. Y en lugar de adoptar, en lugar de encontrar otra solución, te acostaste con la sirvienta y me obligaste a vivir con tu error todos los días. Rafael se quedó callado, el horror de la situación asentándose sobre él como manta pesada. Las agujas fueron mi pequeño secreto, continuó Inés, su voz bajando a algo casi tranquilo. Algo mucho más aterrador que los gritos. Cada vez que lo veía, cada vez que sus ojos me recordaban a ella, agregaba otra, pequeña, donde nadie la vería, y lo mejor es que nadie lo hizo. Todos esos doctores caros y ninguno se dio cuenta. Hasta hoy. ¿Hasta hoy qué? Una mesera, dijo Rafael. Una mesera que gana en un mes lo que tú gastas en zapatos. Ella lo descubrió en 5 minutos, porque realmente le importaba. Algo peligroso brilló en los ojos de Inés. ¿Mesera? ¿Qué mesera? No importa. Pero sus siguientes palabras harían que todo se volviera infinitamente más oscuro. Sí importa. Inés se acercó. Porque si esa mesera va a la policía, si empiezan a hacer preguntas, va a descubrir cosas. Cosas sobre Marisol, sobre lo que realmente le pasó. El corazón de Rafael se detuvo. ¿Qué le pasó a Marisol? Inés sonrió. Era sonrisa horrible, sonrisa de alguien que había cruzado línea de la cual no hay retorno. Nada que puedas probar. Y en ese momento, Rafael supo, con certeza terrible y absoluta. La mataste. No tengo idea de qué hablas. Marisol no se fue a su pueblo. Tú la mataste. Pruébalo, susurró Inés. Llama a la policía. Diles tus sospechas. Pero recuerda, soy tu esposa. La mitad de tu fortuna es mía. Y si caigo, tú caes conmigo. Todo saldrá. El adulterio, la paternidad falsa, los documentos fraudulentos. ¿Crees que tus accionistas van a querer a un CEO que mintió sobre su propio hijo? Era amenaza, chantaje y completamente efectiva. Rafael se alejó, su mente corriendo. Necesitaba pruebas, necesitaba ayuda, necesitaba... Su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hola? ¿Señor Ortega? Una voz de mujer mayor. Mi nombre es Consuelo Flores. Soy la madre de Marisol Flores. El mundo se inclinó. ¿Cómo consiguió mi número? Mi hija Lupita me lo dio. Me dijo que usted es buena persona, que ayudó a un niño hoy. Pausa. Necesito hablar con usted sobre Santiago, sobre la verdad, porque ese niño es mi nieto. Rafael se sentó en su coche afuera de la mansión, las manos temblando mientras sostenía el teléfono. La voz de Consuelo Flores todavía resonaba en sus oídos. Ese niño es mi nieto. Necesito verla, dijo Rafael. Esta noche. Ahora. Venga a mi casa. Lupita le dará la dirección. La llamada terminó. 2 minutos después, un mensaje de Lupita apareció con una dirección en Colonia Doctores, la misma zona donde la había dejado horas antes. Rafael miró hacia su mansión. Las luces brillaban detrás de las cortinas de seda. Inés estaría ahí, probablemente tomando otra copa de vino, completamente tranquila después de confesar
sin realmente confesar, que había asesinado a una mujer y torturado a un niño durante años. No podía regresar ahí, no esta noche, no hasta saber la verdad completa. Arrancó el motor y condujo hacia la noche. El departamento de Consuelo Flores estaba en el tercer piso de un edificio que había visto mejores días. Las escaleras crujían. La pintura se desprendía de las paredes. El olor a comida mezclado con humedad llenaba el aire. Lupita abrió la puerta antes de que Rafael pudiera tocar. «Señor Ortega», dijo, su voz suave, «pase, por favor». El interior del departamento era pequeño, pero impecablemente limpio. Muebles viejos, pero bien cuidados. Fotos familiares en las paredes. El aroma de café recién hecho flotaba desde la cocina. Una mujer mayor estaba sentada en el sofá. Debía tener 60 y tantos años, cabello gris recogido en un chongo apretado. Llevaba vestido floreado simple y suéter tejido a mano. Sus manos estaban arrugadas por años de trabajo duro, pero sus ojos, esos ojos eran jóvenes, alerta y llenos de dolor profundo. Consuelo Flores se presentó, poniéndose de pie con dificultad. Rafael notó que cojeaba ligeramente. «Señor Ortega, siéntese, por favor». Rafael se sentó en una silla que probablemente era más vieja que él. Lupita trajo 3 tazas de café y se sentó junto a su abuela. «Mi hija me contó sobre Santiago», comenzó Consuelo sin preámbulos, «sobre las agujas, sobre el dolor». Lágrimas llenaron sus ojos. Ese pobre bebé, mi nieto, sufriendo todo este tiempo. «¿Cómo sabe que es su nieto?», preguntó Rafael, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. Consuelo se levantó y caminó hacia un cajón viejo. Sacó una caja de zapatos descolorida. La abrió con manos temblorosas. «Porque mi hija Marisol me lo dijo antes de morir». Colocó la caja en la mesita de centro. Adentro había fotos, cartas y un cuaderno pequeño con cubierta de cuero gastado. «Este es el diario de Marisol», dijo Consuelo, tocando el cuaderno como si fuera reliquia sagrada. «Lo encontré en sus cosas después de que desapareció. Escribió todo, todo». Rafael tomó el cuaderno con manos que temblaban. Lo abrió. La letra era delicada, femenina. Las primeras páginas eran felices, sobre conseguir trabajo en la casa Ortega, sobre lo amable que era el señor, sobre el hermoso jardín. Luego las entradas cambiaron. 15 de marzo. Pasó algo que no debió pasar. El señor Ortega estaba tomado. Yo estaba limpiando su estudio tarde. Una cosa llevó a la otra. Dios, ¿qué he hecho? Pero cuando me miró esa noche, por un momento sentí que alguien me veía. Realmente me veía. No como sirvienta, como mujer. Rafael cerró los ojos, la vergüenza quemando su garganta. 2 de mayo. Estoy embarazada. No sé qué hacer. No puedo decirle a mamá. No puedo perder este trabajo. Lo necesitamos demasiado. 10 de junio. Hablé con el señor Ortega. Me ofreció dinero para deshacerme del bebé. No pude. No puedo. Pero tampoco puedo quedármelo y criarlo sola. Así que hicimos un acuerdo. Tendré al bebé, pero será de ellos, de él y la señora Inés. Yo me quedaré como nana. Podré verlo crecer. Es mejor que nada, ¿verdad? 15 de febrero, 2 años después. Santiago cumple 2 años hoy. Es hermoso. Tiene mis ojos, mi sonrisa. Cuando me llama Maris en lugar de mamá, mi corazón se rompe un poco más. Pero lo amo. Dios, cómo lo amo. 3 de julio. La señora Inés me mira diferente últimamente. Con odio. Creo que sabe. O siempre supo. A veces la encuentro en el cuarto de Santiago en medio de la noche. Solo, mirándolo. Hay algo en sus ojos que me asusta. 20 de agosto. Santiago lloró toda la noche. La señora dice que es cólico, pero no es cólico. Es como si algo le doliera profundamente.
Los doctores no encuentran nada. Estoy tan asustada. 5 de septiembre. Encontré algo terrible. Agujas. Agujas de coser escondidas en el cajón de la señora Inés, con sangre en las puntas, pequeñas manchas de sangre. Y entonces vi a Santiago frotándose la cabeza y supe, Dios santo, supe lo que había hecho. Rafael sintió que iba a vomitar. 7 de septiembre. Confronté a la señora Inés. Le dije que sabía lo que estaba haciéndole a Santiago, que iba a decirle al señor Ortega, que iba a la policía. Me miró con ojos tan fríos, tan muertos, y dijo, inténtalo. Eres una sirvienta sin educación acusando a la esposa de un multimillonario. ¿Quién te va a creer? 8 de septiembre. Me dijo que me fuera, que me iría al pueblo y nunca volvería, que si lo hacía, se aseguraría de que perdiera todo, mi trabajo, mi reputación, mi vida. Me ofreció dinero, mucho dinero, para irme y olvidar. Pero ¿cómo puedo irme? ¿Cómo puedo dejar a mi bebé con esa mujer? 9 de septiembre. Decidí. Voy a decirle todo al señor Ortega. Esta noche, cuando regrese de su viaje, le voy a mostrar las agujas. Le voy a contar todo. Santiago es mi hijo, y no voy a dejarlo en manos de esa mujer enferma ni un día más. La última entrada estaba fechada 10 de septiembre. Hace 2 años, el día que Marisol desapareció. 10 de septiembre, 2 p.m. La señora Inés me pidió que la acompañara al sótano. Dice que hay cajas viejas de ropa de bebé que puedo llevarme al pueblo. Algo se siente mal, pero tal vez estoy siendo paranoica. Tal vez realmente solo quiere que me vaya en paz. Si algo me pasa, si no regreso, por favor que alguien proteja a mi Santiago. Por favor. El cuaderno terminaba ahí. Rafael levantó la vista. Consuelo lloraba silenciosamente, Lupita con un brazo alrededor de sus hombros. Nunca regresó del sótano, dijo Consuelo con voz quebrada. Esperé 2 días, 3 días, una semana. Fui a la mansión. El guardia me dijo que Marisol se había ido al pueblo, que había dejado una nota. Pero yo conocía a mi hija. Jamás se habría ido sin despedirse, sin llevarse sus cosas, sin su diario. ¿Fue a la policía? Preguntó Rafael. Por supuesto. Me dijeron que era adulta, que tenía derecho a irse si quería, que probablemente había conocido a un novio, que las muchachas jóvenes hacen eso. Consuelo apretó sus manos. Pero yo sabía, en mi corazón, sabía que mi hija estaba muerta. ¿Por qué no me buscó antes? Preguntó Rafael. ¿Por qué esperar 2 años? Porque tenía miedo, admitió Consuelo. Miedo de que usted estuviera involucrado. Miedo de que me hiciera daño también. Pero cuando Lupita me contó sobre usted hoy, sobre cómo ayudó a Santiago, sobre la desesperación en su voz, supe que no sabía, que había sido engañado también. Rafael se puso de pie, caminando hacia la ventana. Afuera, la Ciudad de México brillaba con millones de luces, cada una representando una vida, una historia, y su historia se había convertido en pesadilla. Voy a encontrar el cuerpo de Marisol, dijo, su voz dura como acero. Voy a hacer que Inés pague por lo que hizo, y voy a asegurarme de que Santiago sepa la verdad sobre su madre. ¿Y luego? Preguntó Lupita suavemente. Rafael se volvió para mirarlas. Esta abuela que había perdido a su hija, esta joven que había salvado a su hijo con un simple acto de atención. Luego les doy lo que merecen. A ustedes, a Marisol, justicia. Los siguientes 3 días fueron torbellino. Rafael contrató al mejor investigador privado de México. Consiguió orden de cateo para su propia casa y llamó a la policía. La búsqueda del sótano reveló exactamente lo que Consuelo había temido. Detrás de una pared falsa, construida recientemente, encontraron restos humanos, enterrados en concreto.
Identificación posterior confirmaría. Marisol Flores, 24 años al momento de su muerte. Causa de muerte: trauma craneal. Golpeada con objeto contundente. Inés fue arrestada mientras tomaba té en el jardín. No peleó. No gritó. Simplemente puso su taza con cuidado y extendió sus muñecas para las esposas. Valió la pena, dijo mientras la metían en la patrulla. Cada segundo de verla sufrir, cada momento de hacerle pagar por lo que me quitó. Incluso al final, no mostraba remordimiento, solo odio puro. El escándalo explotó en los medios. Esposa de millonario acusada de asesinato y tortura infantil. Las fotos de Inés siendo arrestada estaban en todas las portadas. Los reporteros acamparon afuera de la mansión Ortega, pero Rafael no les prestó atención, porque tenía algo más importante que hacer. Santiago estaba en su habitación cuando Rafael entró con Consuelo y Lupita. El niño se veía diferente sin el dolor constante. Sus ojos eran más brillantes, su sonrisa más fácil. Los vendajes habían sido removidos, dejando solo pequeñas marcas rosadas que eventualmente desaparecerían. Santiago, dijo Rafael, arrodillándose frente a su hijo. Hay algo importante que necesito decirte sobre tu mamá, tu verdadera mamá. Le contó todo, sobre Marisol, sobre cómo lo había amado tanto que aceptó quedarse cerca en lugar de perderlo completamente, sobre cómo había muerto tratando de protegerlo. Santiago escuchó con ojos muy abiertos. Cuando Rafael terminó, el niño miró a Consuelo. ¿Usted es mi abuela? Consuelo asintió, lágrimas corriendo libremente. Sí, mi amor, soy tu abuela. Santiago se bajó de la cama y caminó hacia ella. Sin dudarlo, la abrazó con fuerza. ¿Me puedes contar sobre mi mamá? ¿Cómo era? Y ahí, en esa habitación llena de juguetes caros pero vacía de amor real durante tanto tiempo, Consuelo le contó a su nieto sobre Marisol, sobre su risa, su bondad, su fuerza, su amor. Rafael observaba, sintiendo algo quebrarse y sanar al mismo tiempo en su pecho. Lupita se acercó a él. Hizo lo correcto, dijo suavemente. Debía haberlo hecho hace años. Debía haber protegido a Marisol. Debía haber visto. No puede cambiar el pasado, señor Ortega, pero puede darle un futuro mejor a Santiago. Tenía razón, y Rafael sabía exactamente cómo hacerlo. El juicio de Inés Ortega duró 3 meses. La evidencia era abrumadora. El diario de Marisol. Los restos. Las agujas con ADN de Santiago. Testimonios del personal de la casa sobre el comportamiento errático de Inés. Fue sentenciada a 40 años de prisión por asesinato en primer grado y abuso infantil agravado. No apeló. No dijo palabra en su defensa. Simplemente fue llevada, su rostro una máscara de indiferencia. Pero para Rafael, el verdadero juicio fue reconstruir la vida de su hijo. Santiago comenzó terapia, sesiones gentiles con psicóloga especializada en trauma infantil. Lentamente, las pesadillas disminuyeron. El miedo en sus ojos se desvaneció. Y por primera vez en su corta vida, comenzó a reír. Realmente reír. Consuelo se mudó a la mansión, no como sirvienta, sino como abuela. Tenía su propia suite, su propio espacio, y pasaba cada día con Santiago, llenando los vacíos que Marisol había dejado con historias y amor. Lupita visitaba seguido. Se había convertido en parte de la familia de manera extraña, pero hermosa. Rafael le pagó toda su universidad, enfermería completa, y cuando se graduara, ya tenía trabajo esperándola en el mejor hospital privado de México, cortesía de una generosa donación de la Fundación Ortega. Los documentos legales fueron corregidos. Santiago Ortega oficialmente se convirtió en Santiago Ortega Flores. El apellido de su madre restaurado, su identidad completa. Y 6 meses después del día que Lupita había encontrado esas agujas,
Llegó el séptimo cumpleaños de Santiago. No fue fiesta ostentosa con payasos caros y regalos ridículos. Fue reunión pequeña en el jardín de la mansión. Consuelo, Lupita y su familia. Esteban, el mayordomo fiel que había llorado cuando supo la verdad. Algunos compañeros nuevos de la escuela de Santiago. El pastel era de chocolate, el favorito del niño. 7 velas brillaban mientras todos cantaban las mañanitas. Santiago cerró sus ojos, pensando en su deseo. Cuando los abrió y sopló las velas, Rafael vio algo en su rostro que no había visto antes. Paz, completa y absoluta paz. Después, mientras los niños jugaban y los adultos conversaban, Santiago se acercó a su padre. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea, hijo. ¿Crees que mi mamá Marisol, me puede ver desde el cielo? Rafael se arrodilló para estar a la altura de su hijo. Estoy seguro de que sí. Entonces quiero que sepa algo. Santiago miró al cielo, sus ojos serios. Quiero que sepa que ya no me duele, que soy feliz, y que aunque no la conocí mucho, la amo. Porque Lupita dice que el amor no necesita tiempo, solo necesita corazón. Rafael abrazó a su hijo, lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente cayendo. Ella lo sabe, Santiago, y ella te ama también, tanto que dio su vida tratando de protegerte. Cuando sea grande, dijo Santiago, su voz firme a pesar de sus 7 años, voy a ser doctor, como Lupita va a ser enfermera, y voy a ayudar a niños que tienen dolor que nadie puede ver, para que no tengan que llorar tanto como yo lloré. Y en ese momento, Rafael supo que a pesar de todo el horror, toda la pérdida, toda la oscuridad, algo hermoso había nacido. De las cenizas de tragedia, su hijo estaba emergiendo más fuerte, más compasivo, más determinado a hacer bien en el mundo. Esa noche, después de que todos se fueran, Rafael se sentó en su estudio con Consuelo. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué me agradece? Por no odiarme, por no culparme por lo que le pasó a Marisol. Consuelo fue silenciosa por largo momento. Podría culparlo. Podría odiar que mi hija se enamoró del hombre equivocado, que sus decisiones la llevaron a su muerte. Pausó. Pero entonces veo a Santiago, veo al niño hermoso que ella creó, y sé que su vida, aunque corta, tuvo significado, tuvo propósito. Voy a crear fundación en su nombre, dijo Rafael, Fundación Marisol Flores, para ayudar a jóvenes madres solteras, para darles opciones que Marisol nunca tuvo, para que ninguna mujer tenga que elegir entre su hijo y su supervivencia. Eso le habría gustado. Meses pasaron. La historia de Santiago y Marisol lentamente salió de los titulares. La vida continuó como eventualmente siempre lo hace. Lupita se graduó con honores. En la ceremonia, Santiago estaba en primera fila con un letrero enorme. Esa es mi Lupita. Consuelo celebró su cumpleaños número 65, rodeada de familia. No solo Santiago y Rafael, sino primos y tíos y amigos que llenaron la mansión con risa y música. Y Santiago floreció, cada día más fuerte, más feliz, más él mismo. En el aniversario del día que las agujas fueron removidas, Rafael llevó a Santiago al cementerio donde Marisol finalmente había sido enterrada apropiadamente. Una lápida hermosa marcaba su lugar. Marisol Flores, madre amada, nunca olvidada. Santiago puso flores frescas, rosas amarillas, las favoritas de Marisol según Consuelo. Hola, mamá, susurró. Solo quería decirte que estoy bien, que papá está bien, que la abuela está bien, y que aunque me hubiera gustado conocerte más, siento que te conozco, porque vives en todos los que me aman. Rafael puso su mano en el hombro de su hijo,
mientras el viento movía las hojas de los árboles circundantes. Y si uno creía en tales cosas, podría jurar que el viento sonaba como susurro suave, como madre diciéndole a su hijo que lo amaba, que estaba orgullosa, que finalmente, después de tanto dolor, podía descansar en paz, porque su bebé estaba a salvo, estaba amado, estaba completo. Y a veces, eso es todo lo que una madre necesita. Esta historia nos recuerda que a veces el amor más profundo se esconde en los gestos más simples, y que la verdadera valentía no viene de tener poder, sino de usar nuestras manos para ayudar cuando nadie más lo hace. ¿Qué opinas de lo que hizo Lupita? ¿Fue suerte que tocara la cabeza de Santiago o simplemente el instinto de alguien que verdaderamente se preocupa? ¿Alguna vez has notado algo que todos los demás pasaron por alto? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Además, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.